días o buenas tardes. Hola. Hola a todos. Estamos aquí reunidos para hacer el estudio de Primera de Samuel, capítulo 5. Les damos a todos gracias por su asistencia. Vamos a orar, a hacer una pequeña oración para encomendar este estudio. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de tener acceso a la Biblia y de tener acceso a las personas que tú usas. Gracias por la vida de Job, Señor, por el conocimiento que le has dado y porque le has permitido compartirlo con todos nosotros. Bendice, Señor, este momento, ilumínanos y ábrenos el entendimiento para conocer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Okay. Hoy vamos a estudiar el libro de Samuel, el capítulo 5. Vamos a empezar con un salmo, el Salmo 78, versículos 60 al 64, que nos narra prácticamente lo que ocurrió en esta batalla, donde Israel fue vencido y los filisteos tomaron el arca, y el salmista lo describe de esta manera. Salmo 78, versículos 60 al 64. Ok. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Bien, esto es lo que ocurrió en el capítulo anterior. Los filisteos atacaron a Israel y el arca fue tomada, y lo describe de esa manera, que el arca abandonó Silo. Silo era la ciudad donde, estudiamos que la ciudad estaba como en un valle y en una pequeña montaña estaba el tabernáculo. Okay. Entonces cuando llegó el mensajero, llegó la noticia a la ciudad, después subió y le avisó a Eli. Y vamos a ver una imagen, si me ayudan por favor en producción. Una imagen del arca del pacto, vamos a verlo aquí en la pantalla, sobre la trayectoria. Acá tenemos en la parte superior derecha del video, tenemos la ciudad de Silo, que es donde inicia la flechita negra. Ahí está Silo, y llevaron el arca de Silo a Ebenezer, que es ahí donde tuvo lugar la batalla. Después de Ebenezer, hoy estudiaremos a dónde fue llevada. Vemos que fue llevada de Afec, Asdod, Gad y Ecrón. Eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo. La trayectoria del arca en el territorio de los filisteos. Y ya nos damos cuenta, aquí este es el territorio de los filisteos. Entonces vemos que aproximadamente 40 kilómetros fue movida el arca desde Afec, que es Ebenezer, porque ahí está un río que los divide, hasta Asdod. Así que vamos al capítulo 5 del primer libro de Samuel, versículos del 1 al 7. Vamos a ver el arca cuando llega a Asdod. ¿Me ayudas, por favor? Ok. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Hasta el 7. Perdón. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Bien. Los primeros versículos nos muestra ese movimiento del arca de Ebenezer
a Asdod. Los filisteos eran un pueblo que tenían 5 ciudades principales, no eran como un grupo tan reducido, sino que estaban muy extendidos y tenían como regiones, y cada región tenía un príncipe, y cada de esos príncipes tenía un voto en el consejo eran los 5 príncipes. Entonces todas las decisiones que se tomaban con los 5 príncipes, y de esa manera era como se gobernaban. Vamos a regresar tantito al mapa porque quiero mostrarles las 5 ciudades. Aquí en el mapa solo tenemos 3, que es Asdod, Gad y Ekron, que están en la parte inferior, y más al sur, por el, ¿cómo se llama? El acercamiento del mapa no da porque está más retirado. Están las otras 2 ciudades, que son Gaza y Ascalón. De hecho, Gaza ya lo estudiamos en el libro de Josué, de Jueces, donde Sansón se movió de Sora. Aquí está Sora, Tibnat, donde está Bet-Semen, al lado de Ekron. Me voy a levantar tantito. Aquí está Sora, aquí estuvo el reinado de Sansón, y él caminó 40 kilómetros hacia abajo hasta Gaza, que fue cuando movió las puertas de la ciudad, pero de Asdod a Ebenezer son 40 kilómetros. ¿Y la ciudad de Silo, entonces, que era de Israel? Del pueblo de Israel. Es donde está, de hecho ahí dice Israel, donde está Silo, ahí está la distribución, y abajo está Judá. Es Israel. Y también ahí está Judá. Incluso se puede ver Belén. ¿Dónde está la flechita hasta allá? Exacto, ahí está Belén, para que nos ubiquemos más o menos. Bien, esas 5 ciudades, Asdod, Ekron, Gad y las que están abajo, Gaza y Ascalón, son las ciudades de los filisteos. Como podemos ver en el mapa, Asdod está cerca del mar. De hecho a 4 kilómetros, y existía un templo a Dagón. Este es uno de los más grandes templos que existía de los filisteos, porque el otro había sido destruido. Fue destruido por Sansón. ¿Recuerdan cuando derrumbó las columnas? Estando ciego. Exacto. Entonces lo llevaron a este templo. El que destruyó Sansón fue el de Gaza. Entonces este es el de Asdod, que era el segundo más importante, pero como no había pasado mucho tiempo, muy probablemente unos 10 años de lo que había acontecido con Sansón, o menos. Los filisteos en su mitología tenían a Dagón como el dios principal, era el el padre de Baal, el famoso dios que el pueblo de Israel tuvo muchos problemas con su adoración, y entonces al ser marítimo, pues muchos historiadores lo han identificado con la mitad como de un pescado o de un pez, y la mitad superior como de un hombre. Eso es lo que se ha identificado como el dios Dagón para los filisteos. Entonces los filisteos, al haber obtenido esta victoria, llevaron el arca de Dios al templo. ¿Por qué? Porque cuando un pueblo vencía a otro pueblo, lo que en su mente ocurría, pasaba este pensamiento de que mi Dios es más fuerte que tu Dios. Entonces lo va a llevar cautivo y se lo va a entregar a mi Dios. Así pasó con Babilonia, cuando entraron los babilonios y al templo, sacaron todo y lo llevaron a la casa de los tesoros de sus dioses. Entonces eso es lo que ocurría en aquel momento. Pero los filisteos creían que habían capturado a Jehová, que lo habían vencido, pero pronto comprobaron que no tendrían poder sobre Dios, y mucho menos Dagón tenía poder sobre su propia imagen. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió al siguiente día que pusieron el arca de Dios en el templo de Dagón? Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Exacto. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Correcto. Eso fue... al primer día apareció postrado, al segundo día apareció igual postrado, pero cortadas sus manos y su cabeza en el umbral. El umbral es un pequeño escalón o una pequeña parte que une el marco de la puerta. Ahí fue donde encontraron la cabeza y las manos. ¿Cómo fue que Dios hirió a los filisteos? Porque no solo hirió al dios Dagón,
que hizo que apareciera postrado, sino que también en los versículos 6 y 7 vimos que Dios hirió a los filisteos. ¿Y con qué los hirió? Los hirió con una plaga. ¿Y qué tipo de plaga nos menciona? Que es Con tumores. con tumores. En todo su territorio. La palabra tumores viene de la palabra hebrea hincharse. Algunos han traducido como hemorroides, otros como llagas, y otros como unos pequeños bultos con pus, pero la palabra solo menciona que es una hinchazón. Okay. Y dice que a todos, ¿no? A todos en su Asdod. territorio. Exacto. Okay. Ahorita el siguiente capítulo vamos a ver cuánto tiempo estuvo el arca con los filisteos, qué pasó con las otras ciudades, pero ahorita vamos a enfocarnos en estas 3 ciudades, Asdod. Y la segunda ciudad es Gat. Vamos a leer los versículos 8 y 9. 8 y 9 del primer libro de Samuel. Okay. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Bien, hicieron este consejo los 5 príncipes, vamos a ver el mapa, y movieron la ciudad de Asdod, que es la ciudad marítima de los filisteos a 4 kilómetros del mar, lo movieron un poquito al sur, a Gat. Okay. Entonces lo llevaron a Gat, y cuando llegó la ciudad de Gat y estuvo el arca de Dios ahí, comenzaron a ver otra vez el mismo tipo de tumores, Sí. de hinchazón. Pero esto, ¿por qué? Y esta es la pregunta que quiero contestar. ¿Por qué los principales de los filisteos, ante la epidemia que los azotaba, decidieron mover el arca? Esto es algo muy importante porque en estos pueblos, cuando ocurría alguna plaga o alguna calamidad, consideraban que provenía de un Dios superior, del Dios más fuerte. Entonces, comentaristas hacen referencia a que este movimiento fue de que Dagón está enojado con nosotros porque hemos traído a otro Dios. Entonces vamos a moverlo, por eso lo meten otra vez a decir, estaban en el mar, lo meten a una zona montañosa, pasando unas montañas y la planicie, que es donde está Gad, y dice, vamos a alejarlo de Dagón, a lo mejor se enojó con nosotros y nos está lastimando, lo vuelven a mover, mueven el arca, pero entonces vuelve a ocurrir la misma plaga. ¿Por qué? Porque hay que verlo desde su posición de ellos. Para ellos Dagón es su Dios superior, y ahora que obtuvieron una victoria sobre el Dios que había sacado a Israel, porque dijeron, esfuércense porque estos son los dioses que sacaron a Israel de Egipto y que mandaban todas las plagas, ahora ellos creen que han vencido a ese Dios y que Dagón es más poderoso, pero ocurre la plaga en Asdod y en Gat. Entonces dicen, no puede ser, Dagón está enojado con nosotros, porque para ellos Dagón era lo máximo, era su Dios. Y no aceptaron la idea de rendirse a que Jehová enviaba esa plaga. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Versículos 10 al 12. Entonces enviaron del arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ha pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. ¿El 12? Y los que no morían eran heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Bien, entonces vamos a regresar al mapa. Vimos de Silo a Ebenezer. De Ebenezer ahí el arca es capturada, es enviada al templo principal a Asdod, al sur. Después se mueve a Gat y después a Ecrón. Ya para este tiempo vamos a ver que han pasado 7 meses de que fue la batalla en Ebenezer y que todo este camino que ha tenido el arca. Para este punto, cuando viene el arca a Ecrón,
ahora sí ya saben que la plaga viene por Jehová, porque dicen, han traído el arca de Dios para Devuélvanla. matarnos. Ajá. Eso no pasó con Gad. Con Gad nada más dijeron, pásenla, porque a lo mejor estamos Sí. insultando a Dagón. Pero ya cuando llega con Ecrón, ya han pasado cerca de 7 meses, y dice, no, Dos ciudades devastadas. y 2 ciudades devastadas, dice, esto no puede ser obra de Dagón, porque Dagón era también dios de la fertilidad, su hijo Baal era dios de la lluvia, entonces dicen, esto ya es obra del arca de Dios. Sí. Y es en este momento donde ellos van a reconocer el arca, que el arca trae este mal. Y entonces dan voces, y dicen que dan voces, dieron voces, y en el último versículo dice, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Pero este clamor no era un clamor de arrepentimiento. Estos voces solo era de pedir ayuda, no era de queremos saber en qué estamos mal y arrepentirnos y pagar por nuestro pecado, sino que era algo está pasando y lo queremos fuera. Perdidos de lo que estaba Ocurriendo. Bien, vamos a pasar al capítulo 6. Primera de Samuel capítulo 6, versículos 1 1 al 6. Listo. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera hacemos devolver a enviar a su ciudad. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será de la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre los dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Bien, vuelven a hacer otra junta, vuelven a preguntarse qué es lo que está pasando, pero ¿a quién le preguntan? Sacerdotes y adivinos. Exacto. Pero los sacerdotes, bueno, porque aquí les dan una respuesta como atinada, esos eran del sacerdotes, pueblo de Israel. No, filisteos. ¿Y por qué sabían que...? Eso precisamente, vamos a ver las 3 preguntas que hacen y cómo es que contestan ellos. Número 1, ¿qué haremos? Está en el versículo 2. Número 2, segunda pregunta, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ajá. Y número 3, en el versículo 6, ¿por qué endurecéis vuestro corazón? Esas son las 3 preguntas. El 6 es el que como que más deja ver que ellos tenían conocimiento de la palabra de alguna manera, ¿no? Exacto. Vamos a ver, primera pregunta, ¿qué haremos con el arca? Para empezar, estos adivinos y estos sacerdotes solían examinar entrañas de animales ofrecidos, hígados, eso es el método más común de augurio entre los babilonios, el vuelo de las aves, ciertos talismanes, ciertas flores, ciertas piedras, eran lo que utilizaban para adivinar, y Dios había dicho, no utilicéis estos tipos de métodos. Pero cuando ellos hacen la pregunta, ¿qué haremos?, ni aun los reyes, en ningún tiempo de la historia, ni aun los reyes tomaban una decisión sin antes consultarla con el sacerdote. Okay. En el mundo antiguo vemos incluso que preguntaban a un oráculo, veían a los adivinos en Babilonia. Tenemos el oráculo de Delfos para los griegos, donde preguntaban acerca de una campaña militar, y los reyes no se atrevían a tomar una decisión a menos de consultar a ellos. De hecho, los hechiceros eran los más respetados en estas comunidades. Y cuando les preguntan qué haremos,
Ellos lo que están haciendo es apaciguar la ira de los dioses. Su trabajo era apaciguar la ira. Su trabajo Pero era no agradar dar en ninguna... Exacto. Pero entre otras porque no conocían o sea, o tal vez no creían o no eran conscientes del poder de Jehová, ¿no? Y por eso como que lo que les importaba era quitarse el problema de encima, pero no volver su corazón. Exacto. Porque ellos apaciguaban la ira de sus dioses y número 2, no tenían seguridad de perdón. De hecho, en el versículo 5 dice, quizá aliviará su mano de vosotros y de vuestros dioses y de vuestra tierra. Ese quizás implica una duda. Sí, correcto. A lo mejor. Mira, si hacemos esto, a lo mejor nos va a quitar este mal sobre nosotros, Sí. sobre los dioses y sobre nuestra tierra. No había seguridad, al contrario del pueblo de Israel, que Dios había establecido un sistema de sacrificios y tenías la seguridad del perdón de los pecados por la expiación. Correcto, pero lo que me queda a mí la duda es, o como que deja entrever, no sé si estoy mal en la apreciación, que ellos sí tenían conocimiento. Sí. O sea, porque usan la palabra expiación, que era el método que usaba el pueblo de Israel para la limpieza de sus pecados. Y le preguntan a los entendidos, ¿no? Y le dice, ofrezcámosle esto a Jehová para apaciguar su ira. O sea, ellos sí tenían el conocimiento, pero a lo mejor no lo habían querido aceptar. O no sé qué pasó ahí. Sí, es que la palabra expiación, y eso es algo que quería aplacar, es, ¿te acuerdas que vamos a poner un link en la descripción de los manuscritos bíblicos? En la traducción del hebreo, de los masoretas, en el español se ha utilizado expiar en esta palabra, pero en el hebreo es cómo pagaremos nuestra culpa, no es una expiación, ellos sentían culpa, algo hemos ofendido, queremos quitarnos esto, Correcto. pero no era una expiación de arrepentimiento. Ya. Esa es la palabra que se usa aquí en hebreo. De hecho, también hemos visto que la mano de Dios se agravaba. Entonces, la palabra que ellos utilizan para ojalá aligere su mano o quite de, es lo opuesto. Esas palabras son opuestas. Están usando como ese lenguaje de, ok, su mano nos ha sido agravado, nos oprime, pues ¿qué podemos hacer para que nos alivie el dolor, nos lo quite? Okay. Eso es lo que están haciendo, ese juego de palabras. Entonces, no usan la palabra expiación, aunque se ha traducido como expiación, pero el original dice para quitarnos la culpa. Okay. ¿Qué ofreceremos por nuestra culpa? Por eso utilizan culpa con apaciguar la ira. Okay. No era expiar y entonces cambiar, arrepentirse. Por eso también la advertencia de los adivinos, como vemos, que los filisteos sean leales a Dagón. De hecho, le dicen, teman a Dios. ¿Dónde está? Versículo... no, lo vamos a ver en versículos más adelante, pero dice en el versículo 6, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endureció su corazón? Después que los hubo tratado así, no los dejaron ir y se fueron. En el versículo 5 también dice, y daréis gloria al Dios de Israel, quizá aliviará su mano de vosotros. Esa gloria a Dios para ellos era algo, ir en contra de sus creencias, porque Dagón era su máxima deidad, y entonces dicen, recuerden lo que le pasó a los egipcios, tenían otros dioses, el arca, bueno, el dios de esta, que representaba el arca de Israel, castigó a sus dioses y el faraón no los dejó ir y vean todo lo que pasó. O sea, tenían toda la historia y no querían repetir los mismos errores. Pero fíjate cómo, bueno, me causó curiosidad de esta lectura, cómo el pueblo filisteo tenía el conocimiento del Dios verdadero. Quizá no había vivido en carne, bueno, pero ya el hecho de toda esta plaga sí era vivir en carne propia del poder de Jehová, pero tenía todo el conocimiento y no hubo arrepentimiento. Siguieron igual, lo vamos a ver. Vamos a leer del 7 al 12 y vamos a poner énfasis en 3 verbos, que va a ser hacer, tomar y observar. Así que vamos a leer 7, 8 al 12. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas, las joyas de oro. Y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya.
Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es humano, y si no, sabremos que es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres le hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron a su carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Bien. Dicen, ok, no endurezcan su corazón. Vamos a pagar por la culpa, vamos a ofrecer los tumores de oro y los ratones. Pero entonces vienen 3 verbos muy importantes. Versículo 7, haced. Versículo 8, tomar. Y versículo 9, observar. Pero esos verbos, ¿a qué se refieren? En el versículo 9 nos dice, exacto, a Dios, si sube por el camino a Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal. Y si no, entonces sabremos que esto ha sido un accidente. Entonces, cuando dicen, haced pues un carro nuevo, este verbo haced pues es de toma un carro, no es que lo hayan construido, sino toma un carro que no haya sido usado. Así como Jesús utilizó un pollino que no había sido montado, es ese mismo énfasis. Toma un carro que nuevo. Y después dice, toma 2 vacas que críen, que tengan becerros, y hay que separarlos de sus becerros. Tomaréis el arca, lo pondréis en el carro, las joyas, los tumores y las ratas de oro, las pondréis en una cajita al lado del arca, y después dice observar si se cumple lo que hemos decidido. ¿Y qué es lo que han decidido? Que si se va derecho. Que si se va por el camino de Bet-Semes. El hecho de que las vacas no hayan usado un yugo significa que no habían sido utilizadas en un camino. ¿Por qué? Porque las vacas que les ponían un yugo las utilizaban para arar, para sembrar, y por lo general a una vaca o un toro, un becerro, se le pone eso para que siga un camino, en este caso para sembrar. Que unas vacas que no estuvieran entrenadas. Exacto. En el camino o en la tarea que tenían que hacer, ya entendí. Que no estaban entrenadas y aparte que tuvieran crías. Claro, porque se supone que se devolverían por sus crías. Exacto. Aún cuando bramaban, ¿no? Ajá. Porque dice ahí, y bramaban y iban bramando, pero iban caminando. Sí. Eso fue para, porque aún vemos un poco de necedad, porque vemos, esto no ha sido Dios, esto ha sido un accidente. De acuerdo. Como de dureza, más bien, sí. Y entonces dice, solo vas a observar. Y vamos a ver qué pasa. Versículos del 13 al 18, vamos a ver aquí a 3 personas, o 3 grupos de personas. Los de Bet-Semes, los levitas y los 5 príncipes de los filisteos, ¿vale? Versículos 13 al 18. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué en Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué en Bet-Semes hasta hoy. Bien, vamos a poner el mapa, vamos a ver la trayectoria rápidamente.
Entonces tenemos Silo, donde está el tabernáculo, toda la estructura. Se movió a Bet-Semes por los hijos de Elí, Ofni y Fines, llevaron el arca a Ebenezer. En Afec perdieron la batalla final y el arca fue llevada a Asdod. De Asdod fue pasada a Gat a Ecrón, esto fue en un intervalo de 7 meses, y envían a las vacas por el camino que va a Bet-Semes. Bet-Semes es una ciudad levítica. No lo vamos a estudiar, pero pueden ir al libro de Josué, donde se menciona que es una ciudad levítica, y hasta ahí nos vamos a quedar. Sí, vamos a llegar, que el arca lo van a llevar a Kiriat Jearim, lo vamos a leer al final del capítulo. Pero bueno, aquí vemos tres grupos de personas. Los de Bet-Semes, dice que estaban segando el trigo. Esto es por la temporada de... la cosecha del trigo es en la primavera, entre el tiempo de la Pascua y la fiesta del Pentecostés. Entonces la batalla tuvo que haber ocurrido, si fueron 7 meses, 8 meses, más o menos en octubre. Si no mal me equivoco, la primavera es en junio, octubre, más o menos. Esto significa que el arca muy probablemente no estuvo en la fiesta de los tabernáculos, que es cuando la fiesta se celebra que Dios lo sacó de Israel y que estuvieron en tiendas. O sea, discúlpame, ¿la siega del trigo era en qué mes? Es en primavera. Okay. Es en primavera, que sería abril a junio. Y entonces si fueron 7 meses de ahí para atrás, más o menos por el tiempo de los tabernáculos, que es en octubre, noviembre, se perdió el arca. Okay. Entonces cuando vieron, por eso se alegraron mucho, porque ya podían volver a las festividades, a las fiestas, por eso se alegraron mucho. Vemos a los levitas, el segundo grupo, en el versículo 15, que bajaron el arca y pusieron las joyas en la piedra que está ahí en Bet-Semes, y vemos a los 5 príncipes de los filisteos que iban detrás de las vacas, y cuando vieron todo esto simplemente se regresaron, pero no se sabe que hubo algún arrepentimiento o que volvieron al Dios de Israel, sino que siguieron con sus propias prácticas. De hecho, varios comentaristas hacen referencia a que las ratas eran un símbolo de calamidad. Entonces, al haber hecho las figuras de ratas o el tumor, que de la calamidad, era también como un símbolo para alejar esas plagas de la tierra. Era como también, no te queremos, no los has traído, pues llévatelos tú con ellos, ¿no? Era también ese simbolismo, por eso no vemos un arrepentimiento de parte de los filisteos, aunque comprobaron el poder de Dios. Y comprobaron que venía de él. Y que venía de él, no le reconocieron como Dios, sino que se quedaron con Dagón. Pero ahora vamos a ver qué pasa con el pueblo, porque el pueblo recibe el arca, y vamos a terminar este capítulo del 19 al 21. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Bien, de hecho nadie podía tocar el arca. Ahora todos asustados. De hecho el arca tenía unas varas para que fuera transportada en los hombros de los coatitas, y estaba cubierto por unas mantas. La Biblia de Jerusalén traduce este texto como que tocaron o que vieron el arca, que quitaron las mantas, pero el texto masorético dice que vieron dentro, que es la traducción, que la abrieron y vieron y entonces murieron. También aquí hay un problema de la cantidad de personas, porque dice 50,070. Hay que recordar que en hebreo los números son las mismas letras del alfabeto, sus números son las letras. Entonces este es texto muy antiguo, porque también se cuestiona que hubiera tantas personas en esa ciudad, 50,000 personas. También es una cosa de sintaxis, porque estas letras que se usan como números están al revés, mencionan la palabra 70 y después 50,000. Y entonces han habido muchas traducciones como que él hirió a 70 hombres, 50 de un millar, o él mató a 70 hombres de 50,000 hombres.
Pero también Jueces, cuando estudiamos Jueces 6:15, cuando vimos la historia de Gedeón, la palabra que se traduce aquí como 1000 es como familia. Entonces mató a 70 hombres de 50 ok. familias. La traducción ha sido difícil, pero Josefo, el historiador judío del siglo I, dice que murieron 70 hombres. Ok. Pero vamos a poner un link en la descripción del tema que tuvimos de los manuscritos bíblicos para aquellos que tienen dudas de todo esto lo puedan entender. Pero bien, Dios hirió al pueblo de Israel, es decir, que el arca era peligrosa. ¿Por qué? Porque Dios es santo y lo reconocen. Dios es santo, ¿quién podrá estar Sí. delante de él, ¿no? Sí. Dios demostró su santidad delante de los filisteos, pero también con su pueblo. Y llevaron el arca, podemos poner el mapa, a Kiriat Jearim, literalmente la ciudad de los bosques. Sí, la enviaron 20 kilómetros a 14 kilómetros más adentro. Y este territorio está situado en laderas occidentales de las montañas cercanas a Jerusalén. Ya vemos ahí cerca de Jerusalén. Bueno, está Belén y Jebús. Ya nos taparon ahí Jerusalén, pero donde dice capital, donde está como las acotaciones, por ahí está Jerusalén. Nada más que nos los tapó el mapa. Pero bueno, llevan al final a Kiriat Jearim, que es una zona de bosques, y ahí ocultan el arca. Y ahí se va a quedar bastante tiempo el arca oculta. Lo mantienen ahí para que estuviera alejada de los filisteos y también alejada del pueblo por toda esta calamidad que había ocurrido. Oye, y una pregunta, Ajá. ¿los de Silo no andaban buscando el arca? No, de hecho, por eso leímos el Salmo 78, porque Dios dice abandonó la ciudad de Silo. Dios decidió que ya Silo no volvería a ser la ciudad donde él iba a descansar. Porque era una ciudad que estaba como pervertida. No, lo podemos estudiar en otro momento porque también Jeremías habla de eso, Isaías y Ezequiel, que Dios abandonó esa ciudad por el pecado, uno de esos por el pecado de Elí. También estudiamos que Elí era de la descendencia de Itamar y que Dios se lo había prometido a Eleazar, y la familia de Eleazar pues está en Jerusalén. Aparte también Dios le construirá casa a David, y David, al pedirle un lugar a Dios donde morar, Dios señala el lugar. Claro. Entonces Dios decidió abandonar Silo y lo va a poner como un ejemplo para los desobedientes, para los que persisten en su pecado. Dios se alejará de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y esa es la aplicación precisamente. Dios es santo y Dios no tolera el pecado. No puede, por su misma esencia. Dios se tiene que separar. No es que Dios nos deje, sino que somos nosotros quienes nos alejamos o que rechazamos, que mandamos al exilio, como vimos en el capítulo 4, a Dios de nuestra vida. Lo mandamos al exilio. Dios, tú no eres Señor de mi vida, vete. Y así como los filisteos, vete con todo lo que traes, vete con lo que me has traído, porque para mí es una calamidad. Y eso es la aplicación de estos dos capítulos. ¿Qué es un ídolo? El ídolo no es una imagen o algo que tú te inclinas a ella, sino lo que le dedicas más tiempo, lo que está... Reemplaza la prioridad que es Dios. Y tristemente, y esa es la invitación, a que no coloquemos a Dios por debajo de cualquier cosa. De hecho, incluso podemos poner a Dios en segundo lugar del trabajo, de nuestros logros, de nuestro éxito, de nuestros hijos, de nuestra familia, de todo. Incluso fíjate que hasta de la misma iglesia, ¿no? Sí. Porque es como una línea muy delgada y bueno, esa es una de las cosas que yo como que realmente me da temor porque es una línea muy delgada estar en el camino de Dios o salirse de él. O sea, sí. No te das cuenta que horas das el paso fuera. Entonces, pues sí, hay que orar mucho para permanecer. Sí. Pero dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es que nosotros no tenemos que aplacar la ira de Dios, sino que Jesús fue nuestro sacrificio vicario, el sacrificio por la expiación. Mas Dios muestra su amor para que nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No se trata de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, sino de quiénes somos
y somos hijos de Dios. Amén. Cuando creemos, somos hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo, y con esto termino, él se empieza a cuestionar y dice, bueno, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Sí. Y entonces hace una pregunta, Difícil. ¿quién me librará? Y esa es la pregunta, ¿quién me librará? No dice qué, ¿Quién? ¿quién? Y eso es lo importante, lo que quiero dejar en sus mentes. No es qué tengo que hacer, como hicieron los filisteos. Claro. Los filisteos dijeron, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos pagar nuestra culpa? ¿Cómo podemos alejar esto? Pero el apóstol Pablo pregunta, ¿quién me librará? Y esa es la pregunta correcta, porque la respuesta es, por Jesucristo, Señor nuestro. De cierto digo, dijo Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y por su misericordia significa que nos lava y nos regenera por el Espíritu Santo. Entonces, tengamos mucho cuidado de poner a Dios en nuestra agenda y pongámonos nuestra vida en la agenda de Dios. Ujú. Porque poner a Dios en nuestra vida es como poner el arca del pacto a los pies de Dagón. De acuerdo. Es nosotros ponernos a los pies de Cristo, a los pies de Dios. No es al revés. No podemos controlar a Dios como lo quisieron hacer los filisteos. Los filisteos intentaron controlar a Dios y no les fue bien. Esa es la enseñanza de estos dos capítulos. No pongamos a Dios en nuestra vida, sino pongamos nuestra vida en sus manos. ¿Bien? Y las prioridades. Y las prioridades. Que Jesús sea el centro. Que Jesús sea el centro de nuestra vida. Bien. Amén. Vamos a mandar saludos. Sí, mandamos saludos a Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Poza Rica, Puebla, Montemorelos, Houston y Las Vegas, Ciudad de México y Estado de México. Muchos saludos a todos. Vamos a terminar con una oración. Padre, Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nos permites estudiar tu palabra para conocerte cada día más, Señor. Ayúdanos a nuestra fe, Señor. Danos de tu Espíritu Santo para poder aceptarte como el Señor de nuestra vida, Señor. Que tú seas el centro de nuestra vida, de cada área de nuestra vida, que podamos entregártela a ti, Señor, porque todo lo bueno y todo don perfecto proviene de ti y tú tienes un mejor plan que el que nosotros podamos soñar, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.